Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a iniciar hoy la unidad número 5, referida a las propiedades de las sustancias en estado líquido. Vamos a empezar comparando las propiedades de gases líquidos y sólidos, las propiedades macroscópicas, las que podemos observar. Con respecto a la forma, sabemos que los gases se adaptan tanto a la forma como al volumen del recipiente donde se encuentran, mientras que los líquidos adoptan parte de la forma del recipiente, pero no ocupan todo el recipiente. Y con el caso de los sólidos, mantienen su forma propia y su volumen propio y tampoco ocupan todo el recipiente que los contiene. Los gases son compresibles, se pueden comprimir fácilmente, mientras que los líquidos y sólidos son muy difíciles o prácticamente incompresibles. Con respecto a la fluidez, tanto los gases como los líquidos fluyen con facilidad, mientras que los sólidos no fluyen. Y con respecto a la difusión, es decir, la posibilidad de que se mezclen, la difusión en los gases ocurre rápidamente y en todos los casos. En el caso de los líquidos, esa difusión va a depender del tipo de líquidos y en algunos casos ocurrirá y en otros no. Y en el caso de los sólidos ocurre con muchísima lentitud. Veamos cuáles son digamos, o cómo podríamos explicar estas propiedades macroscópicas en función de la composición molecular de gases líquidos y sólidos. Como ya vimos en su momento, según la teoría de partículas o la teoría molecular, todas las sustancias están constituidas por partículas, pero entre esas partículas las interacciones que ocurren son distintas en gases líquidos y sólidos. Y esta es una forma de poder explicar el porqué de las diferencias en las propiedades que vimos antes. En este gráfico lo que se puede ver es que a medida que avanzamos en el estado de gas a líquido, de líquido a sólido, las atracciones intermoleculares aumentan en intensidad. Y ese aumento en la intensidad genera que esas partículas tengan menos libertad de movimiento y por lo tanto aparezcan las propiedades macroscópicas que vimos hace un rato. Vamos a definir dos tipos de atracciones. Las atracciones intramoleculares, es decir, las que ocurren entre los átomos que constituyen la molécula, en este caso vemos para el caso de cloruro de hidrógeno, la atracción intramolecular, que es muy fuerte, es el enlace covalente que se establece entre el hidrógeno y el cloro. Ustedes ya vieron en la otra materia de química paralela a esta los distintos modelos de unión entre átomos, el modelo de unión iónica, el modelo de unión covalente y el modelo de unión metálica. En este caso, el enlace que se establece entre hidrógeno y cloro por compartición de un par de electrones es un enlace covalente simple que además es un enlace covalente polar. Dentro de un rato vamos a profundizar o revisar ese concepto. Por otro lado, entre una molécula de cloruro de hidrógeno y otra, se establece una atracción intermolecular, entre moléculas, que es mucho más débil que la unión entre átomos dentro de la molécula. Entonces, fuerzas intramoleculares tenemos la unión iónica, la unión covalente, la unión metálica. Dentro de la unión covalente sus distintas modalidades, unión covalente simple, doble, triple, polar y no polar. Y la unión covalente dativa también. Y luego vamos a ver que existen distintos tipos de fuerzas intermoleculares. Nosotros las vamos a catalogar en tres grupos. Las fuerzas de Van der Waals, que involucra a dos tipos de fuerzas llamadas fuerzas de London por un lado y fuerzas dipolo-dipolo por otro, los enlaces por puente de hidrógeno
y las atracciones ion-dipolo que, por ejemplo, se establecen cuando una sal iónica se disuelve en el agua. Supongamos que tenemos dos átomos y esos átomos naturalmente son eléctricamente neutros. Eso lo sabemos desde el modelo atómico que ya también estudiaron en la otra materia. Sin embargo, en los átomos se pueden establecer cierta polarización. ¿Qué significa la polarización? Que en un instante determinado, las cargas eléctricas dentro del átomo se encuentran ubicadas de tal manera que se observan o se presentan dos polos de densidad de carga opuesta, una negativa y otra positiva. Eso es un dipolo transitorio o momentáneo. Cuando un átomo que está en esa situación de dipolo transitorio se acerca a otro átomo que es, digamos, eléctricamente neutro, igual que él, pero que no está en situación de dipolo, puede inducir la formación de un dipolo en ese otro átomo. Por eso vamos a hablar de dipolo transitorio y dipolo inducido, en el caso que un átomo con un dipolo transitorio se acerque a otro e induzca a este átomo a que se establezca también un dipolo en él. Empecemos con las fuerzas de Van der Waals de tipo fuerzas de London. La teoría respecto a la existencia de estas fuerzas data de 1930. Estas fuerzas están relacionadas con la polarizabilidad de los átomos o moléculas. Esa polarizabilidad indica una distorsión en la nube de electrones, lo que decíamos recién, una distribución de cargas de manera asimétrica, de tal forma que se establecen en la partícula dos zonas de carga eléctrica opuesta y genera así lo que vamos a llamar un dipolo transitorio. Este tipo de fuerzas se establecen o se presentan, por ejemplo, en los gases inertes. Los gases inertes están formados por partículas monoatómicas, es decir, moléculas formadas por un único átomo, neón, argón, kriptón, xenón. Sin embargo, se observó que los gases inertes, si bien no son muy reactivos, se pueden licuar. El hecho de que se puedan licuar significa que debe haber algún tipo de interacción entre ellos, una interacción intermolecular entre ellos, para que la licuación se produzca. Esta licuación entonces se produce a partir de la presencia de dipolos temporales en los átomos de los gases inertes que van a generar dipolos inducidos en los átomos cercanos y van a generar algún tipo de atracción que permite entonces que el gas se transforme en líquido. En este cuadro se comparan los puntos de ebullición de neón, argón, kriptón y xenón con las moléculas, digamos, del grupo anterior en la tabla, en el grupo 7. Flúor, cloro, bromo, yodo, que son moléculas diatómicas, es decir, existe una atracción o una fuerza interatómica, intermolecular, mejor dicho, entre los átomos para formar la molécula, que son enlaces covalentes, covalentes no polares, ¿sí? Porque la unión es entre dos átomos iguales, con la misma electronegatividad, a diferencia del caso de los gases inertes, donde las moléculas son monoatómicas, es decir, están formadas por un único átomo. El hecho de que las masas atómicas vayan aumentando del neón al xenón indica que la polarizabilidad es cada vez mayor. Y esto tiene que ver con que a medida que aumenta la masa atómica también se incrementa el número de electrones y el número de protones. Por lo tanto, esa distorsión de la nube de electrones va a generar zonas de carga eléctrica con mayor carga eléctrica, con lo cual van a ser atracciones más intensas.
Ahora, por ejemplo, comparemos el neón con el flúor. Vemos que el punto de ebullición del flúor es bastante mayor que el del neón. Sin embargo, si comparamos las masas, la masa del átomo de neón es 20 y la masa de la molécula de flúor es 38. Y por otro lado, la cantidad de electrones, en el caso del neón es 10 y en la molécula de flúor hay 18 electrones. Genial, hay más masa, más cantidad de electrones, por ende, mayor punto de ebullición. Pero ¿qué pasa si comparamos el flúor con el argón? En el caso del flúor, tenemos una molécula con 18 electrones y en el caso del argón tenemos un átomo con 18 electrones. En el caso del flúor, la masa es 38, en el caso del argón, la masa es 40. Fíjense que en ese caso, las masas son semejantes, la cantidad de electrones es semejante, los puntos de ebullición también son semejantes, 85 para el flúor, 87 para el argón. En el caso de las fuerzas de London, entonces, que se establecen entre átomos o entre moléculas no polares, son fuerzas muy débiles. Están involucrados en este tipo de fuerzas solamente dipolos transitorios. El N-pentano es un alcano que tiene 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno en una cadena lineal. A ustedes ahí ven una representación del N-pentano con el modelo de bolitas. Son unos modelos muy interesantes para poder tener, para poder explicar estas cosas. Son modelos que se pueden conseguir en distintas casas de venta de material para enseñar química. En mi caso yo los compré por internet. Y son muy útiles realmente para poder sobre todo explicar o bien formas de moléculas o bien compuestos orgánicos. El N-pentano entonces es un alcano que tiene cadena lineal. Su punto de ebullición es 309,4 Kelvin. El 2-metilpropano también es un alcano que también tiene 5 carbonos y 12 hidrógenos, o sea, es isómero del N-pentano. Sin embargo, su forma molecular es diferente. Ya no es una cadena lineal, sino que es una cadena bastante ramificada. Si ustedes observan, la forma externa de la molécula es más esférica que en el caso del N-pentano, que es más lineal. El N-pentano tiene un punto de ebullición menor, perdón, el 2-metilpropano tiene un punto de ebullición menor que el N-pentano, que es de 282,7 Kelvin. Tienen la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, por lo tanto tienen la misma masa, son isómeros, son compuestos distintos, pero con la misma masa y la misma fórmula molecular. Sin embargo, el punto de ebullición del compuesto ramificado es menor que el del compuesto lineal. ¿A qué se debe esta diferencia en los puntos de ebullición en el caso de los isómeros de hidrocarburos, uno lineal y otro ramificado? Esto tiene que ver con una cuestión de simetría. En el caso del N-pentano, si otra molécula de N-pentano quisiera acercarse a ella, los espacios por los cuales se podría acercar para establecer interacciones de tipo fuerzas de London serían muchos, porque la molécula es extensa. En cambio, en el caso del 2-metilpropano, las posibilidades de generar estas fuerzas de London o que se establezcan estas fuerzas de London serían mucho menores en función de la forma de la molécula. Es por eso que al haber menos fuerzas de London o que éstas sean menos intensas, el punto de ebullición es menor, lo cual significa que para que el líquido pase al estado gaseoso, habría que aplicar mucho menos calor que en el caso del N-pentano.
La cantidad de calor necesaria para poder vencer esas fuerzas de London tiene que ver con la intensidad de las fuerzas. Por lo tanto, cuanto menos intensas sean las fuerzas intermoleculares, menor es la cantidad de calor que hay que darle a la sustancia para que cambie de estado. Hay moléculas en las cuales los dipolos son permanentes. En estas moléculas existen enlaces covalentes polares y a estas moléculas se las llama moléculas polares. Siempre que hay enlaces covalentes polares, hay dipolo y la molécula es polar. Vamos a ver que esto tiene que ver también con la geometría de la molécula. En el caso de una molécula formada por dos átomos, las posibilidades son que los dos átomos que se unen sean distintos, y en ese caso la molécula será polar, y en el caso que los dos átomos sean iguales, en cuyo caso, al no haber un átomo más electronegativo que otro, el enlace no es polar y la molécula tampoco. En el caso de la molécula de agua, por ejemplo, está formada por dos enlaces oxígeno-hidrógeno. Ambos enlaces son enlaces covalentes polares, donde la zona de carga negativa está sobre el oxígeno, que es el elemento más electronegativo, y la zona de carga positiva sobre el hidrógeno. Como la molécula de agua tiene forma angular, entonces los momentos dipolares que se establecen en cada dipolo permanente, cuando se suman, no dan cero. La suma de los momentos dipolares no es cero. Por lo tanto, la molécula tiene un momento dipolar resultante de esa suma que hace que la molécula de agua resulte una molécula polar. Pero, por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono, donde las uniones carbono-oxígeno son uniones covalentes polares, donde la zona de densidad de carga negativa está sobre los oxígenos y la densidad de carga positiva sobre el carbono, al ser una molécula lineal, la sumatoria de los momentos dipolares de cada una de las uniones covalentes polares termina siendo cero. Y en este caso, la molécula de dióxido de carbono, por más que tenga uniones covalentes polares, es una molécula no polar. Al lado tienen otro ejemplo, que es el caso de formaldehído, donde hay una unión carbono-oxígeno con una, zonas de carga opuesta. Esa zona genera un dipolo permanente y la molécula termina siendo polar. Cuando las moléculas que se unen, ambas moléculas que se unen, tienen dipolos permanentes, entonces a la fuerza de atracción se la denomina dipolo-dipolo. También es una fuerza de Van der Waals, es más intensa que las fuerzas de London, pero es también a partir de dipolos generados en las moléculas. En este caso, lo que podemos observar es se está comparando las moléculas de propano, éter dimetílico, acetaldehído y acetonitrilo. Son compuestos orgánicos, compuestos del carbono. Observen las masas de todos ellos. Las masas son muy semejantes, 44, 46, 44, 41 a 1. Los puntos de ebullición son distintos. A medida que avanzamos, la polaridad es creciente, por eso los momentos dipolares de las moléculas son cada vez más grandes y los puntos de ebullición también son cada vez mayores. El hecho que la polaridad de la molécula aumente significa que la intensidad de las fuerzas dipolo-dipolo es mayor. Si las fuerzas son mayores, hay que entregar más energía para poder producir el cambio de estado. Y eso significa entonces que el punto de ebullición será cada vez mayor. Otro tipo de fuerza o de interacción intermolecular es la unión puente de hidrógeno. Acá están representados
los puntos de ebullición en función de las masas moleculares de moléculas formadas por elementos de distintos grupos de la tabla periódica con el hidrógeno. Por ejemplo, aparecen los elementos del grupo 4A, carbono, silicio, germanio y estaño, unidos al hidrógeno, formando las moléculas metano, silano, etc. Por otro lado, aparecen las moléculas formadas por los átomos del grupo 5 con hidrógeno, donde tenemos el amoníaco, en principio, no están los nombres de todos, pero bueno, después del amoníaco tendríamos la fosfina, el hidruro de arsénico y el hidruro de antimonio. También tenemos los elementos del grupo 6. En el grupo 6 tenemos el agua, el sulfuro de hidrógeno, el sulfuro de selenio y el sulfuro de telurio. El hidruro de selenio y el hidruro de telurio. Y por último, los elementos del grupo 7, los llamados hidrácidos, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno. Observen en el caso del grupo 4 que a medida que aumenta la masa molecular, aumenta el punto de ebullición. El punto de ebullición del metano es menor que el del silano y así sucesivamente. Fíjense qué pasa en el caso de los primeros compuestos del grupo 5, 6 y 7. Tanto el agua como el fluoruro de hidrógeno como el amoníaco tienen puntos de ebullición raramente mucho mayores que los que les siguen en la lista en el mismo grupo y en la representación. O sea, por ejemplo, en el caso del fluoruro de hidrógeno, tenemos un punto de ebullición cercano a los 300 Kelvin y el que le sigue, que sería el cloruro de hidrógeno, su punto de ebullición es menor a 200 Kelvin. A partir de ahí sí vuelve a ascender a medida que aumenta la masa molecular. Pero los casos de el agua, el fluoruro de hidrógeno y el amoníaco son raros. Y esto tiene que ver con que en estos casos, cuando las moléculas tienen átomos muy electronegativos, como el flúor, el oxígeno o el nitrógeno, o la diferencia es muy grande, porque de hecho el otro átomo es el hidrógeno, que es el menos electronegativo de todos, entonces ahí se establece una unión entre los átomos de una molécula y de otra que se acercan, una unión intermolecular muy fuerte que se conoce con el nombre de unión puente de hidrógeno. La unión puente de hidrógeno, entonces, es de las fuerzas intermoleculares la más intensa. Y en esos casos, al ser tan intenso, poder transformar el líquido en gas, por ejemplo, en este caso que se comparan los puntos de ebullición, sería entregar mucha energía. Entonces, cuando en una molécula aparecen átomos de oxígeno, flúor, nitrógeno unidos a átomos de hidrógeno, los átomos de hidrógeno de una molécula se unen de forma intermolecular con los átomos de oxígeno, flúor, nitrógeno de la otra molécula, produciendo lo que se llama una unión puente de hidrógeno, muy intensa. El agua es una de las sustancias más comunes para nosotros. Sin embargo, si observamos sus propiedades, es una de las sustancias más extrañas. Por ejemplo, el agua es tan extraña que su forma sólida flota en su forma líquida, algo que habitualmente no ocurre si ustedes piensan en cualquier otra sustancia. ¿Por qué el hielo flota en el agua? Porque estas uniones puente de hidrógeno que también se establecen en los átomos, en las moléculas, perdón, en el hielo, dejan entre esas uniones espacios vacíos. Y esos espacios vacíos, que muchas veces se lo asemeja a lo que sería un castillo de cartas,
es lo que logra o lo que hace que la densidad del hielo sea menor a la densidad del agua y entonces flote en su superficie. Ahí ustedes ven, por ejemplo, en esta imagen, cuál es la distancia en el enlace covalente hidrógeno-oxígeno en el agua, que es de 1 Armstrong, y la distancia entre el hidrógeno de una molécula de agua y el oxígeno de otra molécula de agua, que es un poquito mayor, de 1,8 Armstrong, que es el llamado enlace o puente de hidrógeno. Estas uniones que se establecen en el hielo y que dejan esos espacios vacíos es lo que hace que el hielo tenga menos densidad que el agua. Eso también es lo que hace que si yo coloco una botella de agua líquida en el freezer, llena a tope, cuando el agua se transforma totalmente en hielo, su volumen aumenta. Es decir, en el caso que la botella estuviera cerrada, la botella plástica se rompe. En el caso que la botella estuviera abierta, lo que se observa es que el hielo sale por la superficie del pico de la botella para ocupar más espacio. Esto tiene que ver con esa estructura que decíamos recién, donde se forma como este castillo de cartas. Acá vemos una imagen del hielo flotando en el agua y acá vemos otra imagen del daño que puede producir cuando el agua se transforma en hielo dentro de una cañería en lugares muy fríos, donde al ocupar más espacio, al aumentar el volumen, cuando se transforma de líquido en sólido, puede romper esas tuberías. La última de las interacciones que mencionamos al principio es la interacción ion-dipolo. En este caso no sería exactamente intermolecular porque no es entre dos moléculas, pero es lo que ocurre cuando, por ejemplo, se disuelve una sal iónica en agua. Cuando la sal se disuelve en el agua, los iones se separan. Y esa separación tiene que ver con la influencia de las moléculas de agua que son moléculas polares. Los iones se rodean de moléculas de agua, esto habitualmente se llama hidratación de los iones, de manera tal que las zonas de densidad de carga negativa, en el caso del sodio, por ejemplo, la densidad de carga negativa del agua rodea los iones sodio, que son cationes positivos, y por otro lado, las zonas de densidad de carga positiva de la molécula de agua rodean a los iones cloruro, que son aniones o iones negativos. De esa manera, los iones se hidratan, se mantienen separados y por eso observamos que la sal se disuelve en el agua. Esa sensación de que cuando agregamos sal al agua, la sal desaparece, que no es tan así, lo que ocurre es que los microscópicos o muy microscópicos iones se separan y quedan rodeados por moléculas de agua, es decir, hidratados. Cuando evaporamos el agua, lo que hacemos es liberar a los iones de esa hidratación y luego nuevamente tanto los cationes como los aniones se van a encontrar, se van a unir con la atracción que está, digamos, relacionada con la unión iónica y vamos a volver a observar la sal que se encontraba disuelta. En resumen, lo primero que tenemos que pensar es en la sustancia. ¿La sustancia tiene iones? ¿Sí o no? Si la sustancia tiene iones y además hay moléculas polares implicadas en esa interacción, entonces estaríamos en presencia de las fuerzas ion-dipolo que vimos recién. En el caso de que solamente haya sustancias iónicas relacionadas con moléculas, que no haya moléculas polares implicadas, entonces estamos simplemente en un enlace iónico interatómico. Lo que nos interesa es la otra parte. Si no existen iones, tenemos dos posibilidades, que las moléculas implicadas sean polares o no. Si las moléculas implicadas no son polares,
el tipo de fuerzas que se establecen entre ellas son las fuerzas de dispersión, dice este cuadro, son las fuerzas de London. En el caso que haya moléculas implicadas, entonces tenemos dos posibilidades. Por un lado, si hay enlaces entre átomos de nitrógeno, oxígeno o flúor involucrados con hidrógeno, entonces va a estar presente el enlace de puente de hidrógeno. Si no hay átomos enlazados de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y flúor, o sea, son otro tipo de moléculas, entonces seguramente las fuerzas serán dipolo-dipolo. A partir de este cuadro, nosotros podemos diferenciar ante una situación problemática qué tipo de fuerza intermolecular está interviniendo. Las más débiles son las fuerzas de dispersión o fuerzas de London y les siguen las fuerzas dipolo-dipolo, ambas llamadas fuerzas de Van der Waals. Luego sigue el enlace de hidrógeno, puente de hidrógeno, el más intenso es el ion dipolo y por último el enlace iónico que se establece entre los átomos como más intenso. Vamos a ver ahora algunas propiedades de los líquidos. Una de las propiedades de los líquidos es su viscosidad. La viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Nosotros observamos a diario distintos líquidos y vemos que no todos fluyen con la misma velocidad. Esta velocidad con la que fluyen los líquidos tiene que ver con lo que ocurre entre las partículas del líquido. Si la viscosidad es menor, que sería un líquido que fluye fácilmente, significa que las partículas se pueden movilizar unas con otras en forma sencilla. En cambio, si la viscosidad es menor, como serían en último caso, por ejemplo, esto significa que debe haber interacciones intermoleculares lo suficientemente fuertes como para que no se produzca la fluidez o para que la fluidez sea muy lenta. Una forma, por ejemplo, en que se puede medir la viscosidad de los líquidos es medir el tiempo que tarda una determinada cantidad de líquido en pasar por un determinado tubo, por ejemplo, y en base a eso compararlo con otros líquidos y entonces decidir cuál es más o menos fluido, cuál es más o menos viscoso. Otra propiedad que tienen los líquidos es la tensión superficial y acá nos vamos a detener específicamente en el caso del agua, porque justamente el agua es una sustancia con una tensión superficial bastante particular. Acá en este dibujo lo que ustedes ven es un insecto posado sobre el agua. Ustedes saben que los insectos pueden permanecer posados sobre el agua debido a la tensión superficial del agua. ¿Cómo observamos habitualmente la tensión superficial? Por ejemplo, cuando llenamos un vaso a tope y vemos que a pesar de que se observa como si el agua estuviera rebalsando del vaso, el agua no se derrama. Obviamente en algún punto sí se va a derramar, pero a pesar de que tiene una cantidad que aparentaría ser mayor a la que puede contener el vaso, el agua no se derrama. Esa tensión superficial es como si fuera una pequeña tela que cubre la superficie del agua. ¿A qué se debe? Se debe a las fuerzas intermoleculares en el agua. Fíjense en la diferencia entre una molécula de agua en la superficie y una molécula de agua en el seno del líquido. Cuando la molécula de agua está en el seno del líquido, está atraída por todas las moléculas que tiene a su alrededor. En cambio, la superficie, las moléculas de la superficie, están atraídas por todas las moléculas que están por debajo de ella. Y esa atracción es muy fuerte. Y esto es lo que genera esa sensación de que la superficie del agua tuviese una tela que une a todas sus partículas. Otro fenómeno que se suele dar en los líquidos es la capilaridad.
El ascenso del agua por capilaridad, por ejemplo, es lo que permite que las plantas tomen agua de la tierra para nutrirse. El ascenso por capilaridad es lo que nos permite llenar una probeta o una pipeta, mejor dicho. Y hay algo que se observa cuando tenemos un líquido, agua por ejemplo, dentro de un capilar, o sea, de un tubo de diámetro pequeño. Lo que se observa es que la superficie del agua tiene un menisco curvo. ¿A qué se debe ese menisco curvo? Se debe a la interacción de dos tipos de fuerzas. Las fuerzas de atracción entre las moléculas de agua y las fuerzas que se establecen entre las moléculas de agua y el vidrio del tubo. Esas interacciones entre la atracción entre moléculas distintas, que sería agua y vidrio, y la atracción entre moléculas iguales, agua-agua, en este caso, en el caso del agua, es elevado. La fuerza de adhesión sería la que está en relación al vidrio, la fuerza de cohesión, la que está entre las moléculas de agua. Esas fuerzas tan elevadas son las que hacen que se produzca este menisco curvo en la superficie del agua. En el caso, por ejemplo, del mercurio, el menisco es invertido y esto tiene que ver con que ahí hay una fuerza entre las moléculas del líquido y las moléculas del vidrio que son débiles, justamente por lo que el vidrio está permanentemente formando gotas, ¿sí? Debido a la interacción entre las partículas propias del mercurio y al no haber interacción con el vidrio, entonces siempre que observamos mercurio lo observamos en forma de gota y si está en un capilar lo observamos con un capilar curvo, pero al revés que el del agua. Bien, esto es todo lo que vamos a ver por hoy. Por ahora solamente estamos viendo las propiedades de los líquidos como sustancias puras. En la próxima clase vamos a seguir trabajando los líquidos, pero más relacionados con los cambios de fase. Y una vez que terminemos con esto, vamos a comenzar a trabajar con la relación entre los líquidos y los solutos disueltos en ellos. O sea, vamos a empezar a trabajar o vamos a volver a trabajar con las soluciones y las propiedades de las soluciones. Por supuesto que esto es simplemente una muestra de lo que ustedes van a leer en el texto. La unidad 5 corresponde en el texto al capítulo 11. Lo que vimos hasta hoy corresponde a las páginas 425 a 438. Así que lo que les queda por esta semana es la lectura de estas páginas, la relación entre el video y la lectura y por supuesto que cualquier consulta que quieran hacer la pueden hacer a través del foro que vamos a habilitar para consultas referidas a esta clase. Les deseo que tengan buena semana y todavía no lo decidí, pero quizás nos encontremos el miércoles o quizás directamente nos encontremos la próxima semana en una clase de problemas.